Hola, mi nombre es Sergio Ávila Valencia y hoy vamos a hablar sobre campos magnéticos. Para hablar de campos magnéticos, antes debemos hablar de sus antecedentes históricos y sobre los imanes. ¿Ya? El término magnetismo tiene su origen en una región del Asia Menor en la época de los filósofos griegos. Esa región se denominaba Magnesia y en ahí abundaba una piedra negra o piedra imán capaz de atraer objetos de hierro. Esta era la magnetita, ¿ya? Estos griegos conocían la magnetita y Aristóteles atribuye a Tales una conversación sobre magnetismo en torno al año 1547 a.C. Desde esa época, ya, y a pesar de que ya en el siglo VI a.C. se conocía de cierto número de fenómenos magnéticos, el magnetismo como disciplina no comienza a desarrollarse hasta más de 20 siglos después, con Gilbert, que publica un tratado sobre magnetismo, y luego Ampère, Oersted, Faraday investigaron y desarrollaron experimentos y características de los fenómenos magnéticos. Ya. Al hablar de un imán, que es un cuerpo material o dispositivo que tiene la propiedad de atraer los metales, debemos indicar qué son sus polos magnéticos. Los imanes se atraen o repelen entre sí dependiendo de sus polos. Los polos son los extremos de un imán donde la acción magnética es intensa, ¿ya? Los polos se denominan polo norte y polo sur, ¿ya? Y como vemos en esta figura, polos de distinto signo, es decir, de distintos, polo sur y polo norte, se atraen y polo sur se repelen. O sea, polos del mismo tipo se repelen, polos de distinto tipo se atraen. ¿Ya? De aquí podemos ver alguna característica especial, ¿ya? Una diferencia fundamental, esencial, que se diferencia de la electricidad es que es imposible aislar un polo magnético. ¿Qué significa? Si tenemos un imán y lo partimos a la mitad, no es que vamos a tener un polo norte o un polo sur, sino es que automáticamente cada imán va a tener un polo norte y polo sur. Y así indistintamente, indefinidamente, se puede obtener estos polos mientras se parta hasta un valor infinitesimal. ¿Okay? Seguimos. Ya hablando sobre lo que es una fuerza magnética y campo magnético, un imán ordinario ejerce una fuerza magnética sobre un cierto tipo de material como es el hierro. ¿Ya? Las fuerzas magnéticas son fuerzas de acción a distancia, es decir, se producen sin que exista un contacto físico. Es como una fuerza invisible eh, que ejerce sobre, en este caso, sobre partículas de hierro. ¿Ya? Vamos a suponer un imán, ¿ya? Un imán en una forma rectangular y encima podemos colocar un vidrio, ¿ya? Si colocamos un vidrio y encima del vidrio colocáramos partículas o limaduras de hierro, ¿ya? Vamos a ver que el campo magnético del imán va a hacer que estas limaduras se vayan alineando. ¿Ya? Lo que sucede es que cada limadura se va a comportar como una pequeña brújula que se va a ir orientando de un polo a otro polo. ¿Ya? En este caso, por convenio, se admite que las líneas de campo magnético salen del polo norte y se dirigen al polo sur. En todo caso, con este experimento del imán, lo que podemos es hallar el polo norte y el polo sur de un imán cualquiera. ¿Ya? Hablando de polos magnéticos y polos geográficos,
veamos en la figura de la izquierda, en el que vamos a tener el imán, ya que el cual tiene su polo norte y su polo sur, y si colocáramos imán o un conjunto de, perdón, una brújula o un conjunto de brújulas, ¿qué vamos a tener? Que la brújula siempre va a orientar de norte a sur. Como decíamos, las líneas de campo magnético salen por un polo, en este caso por el polo norte, e ingresan por el polo sur. A medida que tú lo puedas extender, estas líneas siempre, esta brújula se va a alinear siempre en ese sentido, ¿ya? Y eso podemos verlo en nuestro planeta, ¿ya? Sabemos que nuestro planeta es como un imán gigantesco, ¿ya? En el que también existe un campo magnético. Y si vemos los extremos, los polos, sí vamos a tener un polo norte geográfico y un polo sur geográfico. ¿Ya? Y aunque no están alineados, ahí existe un cierto grado de diferencias respecto al polo norte magnético y polo sur magnético, están en ambos lados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hemos dicho por convención que las líneas de campo magnético siempre salen del norte e ingresan en el sur. En este caso, ¿por dónde está entrando? Miren, las líneas salen de norte, perdón, por el polo sur magnético e ingresan por el polo norte, perdón, por el polo norte, salen por el polo sur magnético e ingresan por el polo norte magnético. Es decir, si colocáramos aquí una pequeña brújula, ¿hacia dónde va a apuntar? Siempre hacia nuestro norte geográfico, ¿ya? Por lo tanto, mantiene el convenio que se tiene para que la brújula pueda mostrarnos hacia dónde apunta. ¿Ok? Ya hablando sobre los experimentos que realizaron para hallar la fuerza, lo primero que se hizo es hallar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, ¿ya? Según Lorentz, se hizo el experimento de una partícula, el cual tiene un vector velocidad y está en una región donde hay un campo magnético, que en este caso es nuestra línea verde, va hacia este lado, y se tiene que hacer las siguientes consideraciones para poder hallar una ecuación de esta partícula, ¿ya? La fuerza magnética siempre va a ser perpendicular tanto al vector de velocidad de la carga como a las líneas de campo magnético. Siempre son perpendiculares. Primera consideración. Y segunda consideración es que la magnitud de la fuerza magnética es proporcional a el campo magnético, proporcional a la magnitud del vector velocidad y proporcional al ángulo, ¿ok? Existirá un ángulo entre el vector velocidad y el vector de campo magnético, ¿ya? En otras palabras, en este gráfico podemos ver la famosa regla de la mano derecha, donde nuestro pulgar siempre va a apuntar en el sentido de la fuerza magnética. Nuestros dedos apuntan hacia el vector velocidad y el giro de nuestros dedos hacia nuestro puño es el ángulo hacia la línea de campo magnético. ¿Ok? Entonces, en función a eso, podemos resumir lo que calculó Lorentz, que la fuerza, un vector fuerza magnética, es igual a la carga por el producto vectorial del vector velocidad por el campo magnético. Calculando la magnitud de la fuerza sobre esta partícula, vamos a determinar que la fuerza es igual a la magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo entre el vector velocidad y el campo magnético, ¿ya? Aquí vemos una gráfica y vamos a interpretarlo de la siguiente manera. No se olviden que por regla de la mano derecha, nuestro pulgar siempre apunta
hacia la fuerza magnética, ¿ya? Y la otra consideración, la fuerza es perpendicular al vector B y al vector campo magnético. Por lo tanto, en este caso, si por regla de la mano derecha, nuestro pulgar tiene que apuntar, si fuera hacia arriba, nuestros dedos no apuntarían de acuerdo a lo que dice nuestro método de la mano derecha, ¿ya? Para que cumpla, lo que se hace es que se invierte. Nuestro pulgar va a tener que apuntar hacia abajo y nuestros dedos que apuntaban al vector velocidad van a girar hacia el vector de campo o las líneas de campo magnético. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo más adelante para entenderlo bien. Las unidades de medida del campo magnético es en teslas, ¿ya? En el sistema MKS, en el sistema internacional, y muchos también utilizan el sistema CGS, que es cuya unidad sería el Gauss, donde un Gauss sería igual a 10 a la menos 4 teslas.